Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en esta mañana en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. En esta mañana tenemos la oportunidad de continuar nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis con nuestro eslogan, que es muy conocido, que es un eslogan que hemos repetido una y otra vez y que nos sirve como guía hermenéutica, como pauta pedagógica, como una hebra teológica que sostiene toda la construcción de la teología y del estudio bíblico: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, Cordero Vencedor. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entramos en una nueva sección del libro de Apocalipsis, una sección que está al final del libro de Apocalipsis, y es una sección que es muy corta y que no tiene muchas otras referencias tan específicas como las que tenemos aquí en otros lugares del libro de Apocalipsis, pero sí referencias generales. Habla del trono blanco. El título de la predicación en esta mañana es Ante el trono blanco. Y en esta mañana vamos a definir, con el estudio bíblico que vamos a hacer y con las referencias bíblicas que vamos a leer, qué es, en qué consiste el trono blanco. Hay solo una mención en la Biblia al trono blanco, y esa mención se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. No hay más pasajes de referencia que claramente adviertan o hablen o expliquen en qué consiste el trono blanco. Esta es una visión que tiene el apóstol Juan estando en la isla de Patmos, y es una visión que tiene que ver con eventos futuros relacionados con el juicio, relacionados con lo porvenir y relacionados con todas las realidades que la iglesia, los creyentes y el mundo entero tendremos que afrontar en el futuro, relacionados con la justicia de Dios. Hemos hablado que todos los que han vivido han muerto y que todos los que han muerto están esperando la justicia. Hemos hablado en pasajes anteriores que Dios en el momento final tomará cuentas al dragón, al falso profeta, a la bestia y a la fornicaria por todas sus malas obras, pero también dijimos que todos aquellos que se han confabulado con la bestia y con estos sistemas dragónicos tendrán que rendir cuentas. No van a quedar impunes, no van a pasar de agache, sino que tendrán que rendir cuentas ante el Creador y ante el Redentor. Este pasaje es un pasaje que notifica al mundo entero sobre la justicia final, que notifica a todos los seres creados que han vivido y los que están viviendo y seguirán viviendo, de que hay unos eventos, hay unas realidades, hay unos acontecimientos que ellos tendrán que vivir y tendrán que afrontar y que no van a poderse escapar. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿un Dios justo y un Dios bondadoso y compasivo puede mandar personas al infierno? Son muchas las personas que dicen que no. Son muchas las personas que dicen que de hecho el infierno no existe. Son muchas las personas que dicen: no, un Dios de amor, un Dios tan compasivo, un Dios tan bondadoso, no puede, no está dentro de su condición o dentro de su esencia castigar o condenar a las personas que se portan mal. Sin embargo, ya vimos en los domingos anteriores que la Biblia habla del fuego eterno y habla de un lago eterno donde las personas tendrán que ir a responder por sus obras. ¿Condenará Dios todas las naciones que no tuvieron la oportunidad de conocerlo? Muchas personas dicen: listo, Dios sí puede juzgar, pero solo va a poder juzgar a aquellos que escucharon el Evangelio y que tuvieron la oportunidad de rechazarlo o de aceptarlo. Si lo rechazaron, los condena, y si lo aceptaron, los salva. Pero si ellos no tuvieron la oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, las naciones antiguas que no tuvieron la Biblia, que no hubo profeta entre ellos, naciones que no tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio y de responder a la verdad, ¿los puede juzgar Dios? Muchas personas dicen: no, es imposible que Dios lo juzgue, porque para que Dios lo juzgue tiene que primero darle la oportunidad de que escuchen y que rechacen. Pero si ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar, no tuvieron una Biblia en sus manos, no tuvieron una iglesia cristiana, no hubo quien les advirtiera, entonces Dios no los puede juzgar. ¿Eso es cierto o no? Eso es lo que muchos dicen. Sin embargo, lo que la Biblia nos va a decir es otra cosa. Y yo quiero que entremos en materia con el texto que tenemos en mención hoy en estudio, Apocalipsis 20:11. Comienza ese versículo diciendo Juan: y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él frente al trono. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Yo quiero que notemos lo importante de este texto, porque Juan va a describir otro elemento, otro componente, otro aspecto más de la visión apocalíptica que todavía hasta aquí no nos había descrito. Recuerda que en otra oportunidad nos había hablado de un trono con 4 seres vivientes. Recuerda que en otra oportunidad nos había dicho que había visto descender un trono del cielo. Recuerda que en una oportunidad nos había dicho que había uno sentado semejante al Hijo del Hombre en un trono resplandeciente y diáfano, pero nunca había hecho la descripción que va a hacer aquí. Parece que tiene un elemento más de la visión Juan, y nos dice que lo que ve ahora es un gran trono blanco, pero no solamente ve el gran trono blanco, sino al que estaba sentado en él. Y llama mucho la atención que en otros capítulos Juan había descrito 4 seres vivientes, un trono y 24 seres, 24 ancianos sentados con 24 tronos. Pero no es lo que está viendo aquí Juan, no es la centralidad de la visión aquí, no tiene que ver con los 4 seres vivientes, ni tiene que ver con los 24 ancianos, sino que la centralidad de la visión acá tiene que ver con un trono blanco y el que está sentado en él. Y yo quiero que en primer lugar, en esta mañana en nuestro estudio, nos dediquemos a considerar quién es el que está sentado en el trono. ¿Por qué es importante para Juan ver y describir y relatar que alguien estaba sentado en el trono? Recuerden que normalmente un trono, en este caso, no solamente tiene que ver con realeza. Los tronos tienen 2 finalidades en la historia humana. Una finalidad realeza, es decir, mostrarnos a un rey que gobierna y que rige con poder y autoridad y que está sentado, es decir, el que tiene el poder. Pero otra finalidad del trono es mostrarnos al que juzga, es decir, como una especie de tribunal, ¿sí? O como una mesa de un juez donde se sienta el que va a juzgar. Aquí en este versículo no está describiendo un rey, no está describiendo un trono de un rey que está sentado con cetro y con corona, sino aquí está describiendo a un juez. Por el contexto del pasaje sabemos que aquí lo que se describe es un tribunal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un tribunal o a una sala de juicio donde se sienta el juez, o cuando lo vemos en las películas, recuerden que aparece allá un estrado al frente, ¿cierto? Está abajo la corte o los testigos o los sindicados y las partes que van a escuchar, pero cuando nosotros entramos a esa sala lo que vemos arriba grande es una mesa, ¿cierto? O un estrado, y en ese estrado aparece una silla pero está vacía. Cuando comienza la sesión lo primero que vemos es que desfila el juez y llega y se sienta, y al sentarse inmediatamente abre la sesión o da apertura al juicio y comienzan todas las implicaciones o las partes de ese proceso. Eso prácticamente es lo que Juan está viendo aquí en este versículo. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. No describe un rey, no porque Jesús no lo sea, sino porque el propósito del texto aquí es describir un juez. Y esa es una de las visiones más terroríficas que tiene Juan con relación a los incrédulos, pero una de las visiones más esperanzadoras para nosotros los creyentes. Porque ¿quién quiere enfrentarse a un juez? Nosotros queremos enfrentarnos a un amigo, a un vecino, a un familiar, a una persona que nos quiera. Pero ¿quién quiere enfrentarse a un juez? Cuando estamos ante un juez sabemos que el juez va a tener que dar un veredicto y que ese veredicto implica una sentencia y que esa sentencia es obligatoria. Y si esa sentencia es condenatoria, pues imagínense la implicación que eso tiene sobre nosotros. Lo que aquí nos va a describir es que Juan vio un gran juez. Si está frente a un gran trono, ¿cómo será ese juez? ¿Pequeño o grande? Es un gran juez, es un juez enorme, es un juez que logra juzgar a todas las naciones y a todos los hombres, es un juez que logra reunir ante su estrado a todas las personas y a todos los reyes de la tierra para que rindan cuenta. Pero yo quiero que notemos lo siguiente: ¿quién está presente frente a ese trono? Un juez. Es decir, está presente el juez. El juez se hace presente. El juez llega oportunamente a ese estrado, toma lugar, toma asiento, se hace presente, de tal manera que lo primero que puede presenciar el apóstol Juan en este episodio es el trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Llama la atención que Juan note, observe, registre con su pluma que hay alguien sentado en el trono. El trono no está vacío.
Y eso es muy esperanzador para nosotros. Describe a un gran capitán, describe a un gran juez, describe un trono que no está vacío, describe un trono que está ocupado por un rey, por un gobernador, por un regente, por alguien que otorga leyes y que ejecuta leyes, y por alguien que dicta sentencia. Describe un trono que nunca ha estado vacío, que nunca ha estado abandonado. Describe un trono que siempre ha estado ocupado y ante el cual tenemos que comparecer todos. Llama la atención que lo que Juan describe no es un trono en primer lugar, sino al que está sentado. Ahora, si está sentado es porque está cómodamente preparado para juzgar. Está cómodamente listo, oportunamente en su lugar de autoridad y de gobierno para impartir justicia, con su carácter santo y justo y con toda la disposición y autoridad para juzgar. No hay que esperar que ese juez llegue, no hay que llamarlo como le pasó a los profetas de Baal llamando a su Dios que viniera a intervenir. El juez siempre está listo y oportuno. ¿Desde cuándo ese juez está listo para juzgar? Desde antes de la fundación del mundo. Desde siempre pudiéramos decir, el juez eterno, el juez absoluto, el juez santo y perfecto, está listo, dispuesto para juzgar a todas las naciones de la tierra. Pero recuerden que cuando Jesucristo ascendió al cielo, después de todo el cumplimiento de las promesas y la historia mesiánica, ¿recuerdan para dónde fue Jesús? Fue al cielo. ¿Y qué aconteció allá en el cielo? Dice la Biblia que se sentó en el trono a la diestra del Padre. Y desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Desde el mismo momento de la ascensión, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, está sentado en el trono. Y justo eso es lo que está viendo Juan. Juan está viendo que hay un trono, pero hay alguien sentado. Ahora, ¿qué es más importante aquí para Juan? Que hay un juez presente. Y si hay un juez presente, hay juicio. Y si hay un juicio, hay sindicados. Y si hay sindicados, hay condenados. Y toda esa cadena de justicia o toda esa cadena jurídica se nos pone aquí ante nuestros ojos para que consideremos la severidad del juicio, de la justicia de Dios, la contundencia del juez, y para que nosotros no pasemos por alto que hay un gobernador, hay un regidor, hay un juez que gobierna toda la tierra. Son muchas las personas que piensan que nosotros vivimos a la deriva. Recuerden que todo el pensamiento agnóstico, ateo, y todo el pensamiento también deísta, piensa que nosotros estamos como sueltos y podemos hacer lo que querramos y nadie toma cuenta de lo que hacemos. Gran parte del pensamiento humano dice que todos podemos vivir y comer lo que querramos y que nada nos pasa. Pero Juan nos está advirtiendo. Permítame leer algunos textos de la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía que hubiese alguien al quien ir y dar cuentas. Miren lo importante de esto. Hay un juicio de valor donde dice que es conveniente para nosotros tener un juez y un gobernador. Nos conviene. Mientras el mundo incrédulo dice que no conviene, que no es justo, que no puede ser que Dios juzgue, la Escritura en Hebreos dice, es conveniente para nosotros tener a quien rendir cuentas. ¿No les parece eso maravilloso? Nos conviene. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿Al pensamiento perverso de la sociedad, a los sistemas bestiales que quieren sacar a Dios de la ecuación, o a la Escritura, que dice que es conveniente que tengamos un Dios a quien rendir cuentas? Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Textos que nos ratifican que el trono no está vacío, y que nos dicen quién es el trono. Juan no lo dice en el versículo de Apocalipsis 20. Él solo nos dice, vi a alguien sentado en el trono, o vi al que estaba sentado en el trono, o vi que estaba sentado en él a alguien. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos todos los otros textos de referencia, estuviéramos divagando y diciendo, ¿quién estará sentado? ¿Será un ángel? ¿Será un rey? ¿Será un profeta?
¿quién estará sentado? ¿Quién merece? Recuerdan que algunos de los discípulos, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, le suplicaron y le dijeron: Señor, concédenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando tú vengas en tu reino. ¿Será uno de ellos que está sentado en el trono? ¿Será alguno de estos que suplicó y logró el privilegio de estar en el trono y Juan lo puede percibir? Por supuesto que no, porque tenemos textos de apoyo que nos dicen que el único que puede estar en el trono celestial, que el único que merece estar en el trono celestial, que el único que es digno de estar en el trono celestial es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice: por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice la Escritura? Porque está establecido que todos nos presentemos al juicio de Dios. Si está establecido es porque es un decreto, y si está establecido así va a suceder, y si está establecido que debemos ir al juicio, eso significa que hay un juez. Y eso es lo que Juan está observando en este momento de la visión: un varón sentado en el trono, dispuesto, preparado, entrenado, digno para impartir justicia. Y Hechos capítulo 10, versículo 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Miren qué versículo extraordinario, por favor recuerden. Hechos 10, 42. Y nos mandó, nos ordenó. ¿Quién nos ordenó? Jesús. ¿A quién nos ordenó? A la iglesia, a los creyentes. ¿Qué nos ordenó? Que predicásemos y testificásemos. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Es una orden, no es una sugerencia. Dios santo y perfecto, a través de Jesucristo, nos ordenó dos cosas: que prediquemos y que testifiquemos. Ahora, ¿qué testificamos? Muchas personas dicen: no, pues yo testifico que Dios me sanó. Otros dicen: yo testifico que Dios me mandó una platica que necesitaba. Otros dicen: yo testifico que tuve un viaje y pasé muy feliz. Esos no son los testimonios que Dios nos ordenó. Dice que nos ordenó predicar y testificar dos cosas, y es que Él es Dios y que Él es el juez de vivos y muertos. Es decir, si usted va a dar un testimonio, el testimonio que usted debe dar debe tener solamente dos verdades. No que se ganó una plata, no que tiene salud, no que viajó, no que compró casa. Eso no son testimonios. Esos son providencias comunes que vienen para todos los seres humanos. Si usted va a testificar, solo debe testificar de dos cosas: que Jesús es Dios y que Jesucristo es el juez de vivos y muertos. Nos ordenó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos. Ahora, siendo que hay un juez, siendo que hay unos juzgados, siendo que hay unos tronos, pues eso es lo que está viendo Juan. Está ante el trono blanco, observando que en ese trono tomó posición, tomó lugar el juez de toda la tierra. Lo primero que nosotros estamos viendo es que hay un gran juez y ese juez está presente. El juez no está de vacaciones, el juez no ha dejado la silla vacía, el juez no hay que esperarlo, sino que está presente, listo, preparado, entrenado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es lo primero que yo quiero que tomemos en cuenta, porque son muchas las personas que piensan que no tenemos juez, o que el juez está distante, o que el juez se fue. En estos momentos que vive la sociedad y que afrontamos todos en el mundo entero, es muy probable que muchos se pregunten: ¿dónde está Dios? Es probable que aún nosotros, cuando nuestra fe está un poco débil o cuando tambalea, nos preguntemos: ¿dónde está Dios? Recuerden que hay una pregunta que se ha hecho el hombre, es: ¿dónde está Dios mientras sus pueblos o sus criaturas sufren? Y la gente no encuentra respuesta. La respuesta tácita que dan es: Dios no está, porque si Él estuviera no pasaríamos por sufrimiento. Si Él estuviera presente no pasaríamos por dolor. Si Él estuviera presente no pasaríamos por muerte y por enfermedad. Pero esa no es la respuesta que la Biblia da. La respuesta que la Biblia da es: Dios está presente. Dios siempre está, siempre estará y siempre seguirá presente, porque Él es el eterno presente. Ahora, ¿dónde está? Pues sentado en el trono, observando, tomando nota,
tomando registro, vigilando, dirigiendo, sustentando, gobernando, como siempre lo ha hecho. Hay un juez presente, gobernando, sentado en el trono. Primer punto, el gran juez está presente. El gran juez presente. Segundo lugar, observemos lo que dice el texto. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y yo quiero que tomemos un poco de tiempo para meditar esa expresión que la Biblia está dándonos en el versículo y que podamos responder qué significa eso. De delante del cual, es decir, del trono y del juez que está sentado, huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué significa que el cielo y la tierra huyen? Que salen corriendo, que salen despavoridos. Algunos dicen que lo que significa aquí es que el cielo y la tierra se desvanecen y se acaban. Es decir, ya no hay más cielo y no hay más tierra. Eso responden muchos y toman algunas referencias bíblicas. ¿Será eso lo que la Biblia quiere decir? ¿Será eso lo que el Señor nos está diciendo en la visión? Que cuando Juan ve el trono y cuando Juan ve al que está sentado delante del trono para impartir justicia, lo primero que hacen es desvanecerse el cielo y la tierra. Se acaban, se desmayan, se diluyen, se destruyen. ¿Será eso lo que está diciendo la Biblia? Yo creo que no es lo que dice la Biblia. Yo creo que lo que la Biblia nos quiere decir aquí es algo distinto a eso. Y creo en primer lugar que lo que nos está diciendo es que el cielo y la tierra salen aquí a mencionarse en este texto para recordarnos que fue lo primero que Dios creó. Génesis capítulo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios crea en el comienzo de la historia? Los cielos y la tierra. Muy bien, ¿qué es lo primero que huye al final de la historia? Los cielos y la tierra. ¿Sí me hago entender? Intentemos conectar esos dos textos para que nosotros veamos toda la riqueza que tiene esta verdad. Del cual huyeron la tierra y el cielo. Pero noten que la mención de Apocalipsis se invierte el orden en la mención de Génesis. Porque en Génesis dice, en el principio creó Dios, primero los cielos y luego la tierra. En la mención de Apocalipsis, del cual huyeron primero la tierra y luego el cielo. Yo quiero que nosotros meditemos un poco, porque aquí nos va a hablar de la grandeza, de la magnitud, de la majestuosidad del trono y del que está sentado en el trono, de la blancura de su santidad, de su poder, de tal manera que nadie puede resistir ante la presencia de Dios en ese trono. ¿Y quiénes son los primeros que representan el temor o la huida o el escaparse de estar en el trono de Dios? Los cielos y la tierra. Ahora, ¿quiénes están en los cielos y la tierra? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes habitan en el cielo y la tierra? En primer lugar, la mención del cielo y la tierra es un resumen de la creación de Dios. Es decir, toda la creación tiene que rendir cuentas. Toda la creación tendrá que rendir cuentas porque fue creada por el Creador, fue gobernada por este gobernante justo y perfecto y porque está bajo el juicio de este juez severo. No pensemos que la tierra va a escapar del juicio, porque la tierra fue creada con una misión, las plantas y los animales tienen una misión y todas las criaturas de la tierra tienen un encargo. Si ellos tienen un encargo, ¿será que tienen que rendir cuentas? Claro que sí. Todos tienen que rendir cuentas y cumplieron la misión que se les delegó. Ahora yo les pregunto, ¿la tierra ha cumplido la misión? Sí la ha cumplido, porque la tierra ha dado la cosecha, la tierra ha cumplido la misión, los astros han cumplido las misiones, los animales han cumplido la misión. ¿Quién es el único que no ha cumplido la misión de la creación? El hombre. El único que ha desobedecido terrible y obstinadamente al encargo creacional, a la misión original, a la misión primigenia de obedecer y de someterse a la ley divina, es el hombre, liderado, auspiciado por el gran dragón y luego respaldado por sistemas bestiales, por sistemas fornicarios y por sistemas blasfemos. Cuando la Biblia dice del cual huyeron, o de delante del trono salieron corriendo, o se desmayaron,
o no soportaron el juez, el cielo y la tierra, no está diciendo que quedaron libres de justicia. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando a una persona le dan una circular roja o le dan una orden de captura, ¿qué es lo primero que hacen muchos de ellos? Escaparse. Se escapan. Pero la pregunta es, ¿el hecho de que ellos se escapen o se escondan los libra de la justicia? Pues no los libra de la justicia. Ahora, puede ser que en términos humanos o de las naciones sí se libren porque hay unos vencimientos de términos. Sí, hay personas que saben huir y conocen la ley y se escapan durante el vencimiento de términos y luego aparecen. O se cambian de nombre, cambian de identidad, bueno, muchas cosas hacen para lograr evadir la justicia. La pregunta es, ¿hay vencimiento de términos en la justicia del gran juez eterno y justo llamado Jesucristo? ¿Podemos evadirlo, podemos escondernos o huir de tal manera que quedemos, pues pasemos de desapercibir esa justicia? La respuesta es no. No podemos evadirlo. No hay vencimiento de términos. El juez está sentado listo para dictar sentencia. Y sea que nosotros huyamos o no, tendremos que comparecer ante el tribunal. Ahora recuerden que hay un versículo en la Escritura muy interesante donde dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo alto de los montes, allí estás tú. Si fuera lo profundo de la mar, allí me alcanzará tu presencia. Si me escondiera en lo más reservado, lo más oculto, lo más recóndito, ¿puedo pasar desapercibido? No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnipresente y porque nuestro Dios es omnisciente y porque antes de que pensemos huir, el juez sabe que vamos a huir y allá nos alcanzará. ¿A dónde huiré? Es una gran pregunta que se hace el salmista, una pregunta retórica donde él dice: ¿a dónde huiré? Dando respuesta él mismo diciendo: no puedo escapar. Entonces, si no puedo escapar, ¿qué es lo mejor que debo hacer? Acercarme al gran trono y suplicar ayuda en el tiempo oportuno mientras pueda ser hallado. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, y los juicios de Jehová son justos. La pregunta es: ¿desde cuándo está en vigencia la ley de Dios? ¿Será que solo se va a poner o se va a usar como guía en el juicio final? ¿Desde cuándo están en evidencia o en acción los justos juicios de Dios? Desde el comienzo de la historia. Entonces la pregunta es: ¿desde cuándo está sentado el juez en el trono para juzgar? ¿Solo desde que Juan lo vio? ¿Solo desde que subió después de la ascensión? ¿O el trono siempre estaba ocupado por un juez severo y justo? Siempre. Siempre el trono está ocupado. No hay síndrome de silla vacía. El juez siempre ha estado sentado, ocupando su lugar. La ley siempre ha sido su guía rectora para impartir justicia, y sus juicios son severos y contundentes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. El día del Señor vendrá. Juan está describiendo aquí en este versículo el día del Señor, pero no lo describe como la venida del Señor, sino lo describe como el juicio final del Señor. Es importante eso, porque recuerden, hermanos queridos, que cuando venga el Señor, Él no viene sino a juzgar. O sea, el primer paso, o la primera acción, o la primera parte de la faena de la venida del Señor implica juicio. Ahora, ¿quiénes comparecerán ante el juicio? Son muchas las personas que dicen que aquí ante este juicio solo comparecerán los incrédulos. Hay otros que dicen que solo comparecerán los judíos.
Hay otros que dicen que solo comparecerán los que se salven después de la gran tribulación. Pero la Biblia no dice eso. La pregunta es, ¿quiénes comparecerán ante este juicio en el gran trono blanco? ¿Unos pocos? ¿Un remanente? ¿Los incrédulos? ¿Los hebreos? ¿Los del Antiguo Testamento? ¿O toda la creación? Toda la creación. Solo hay un juicio final. Solo hay un gran trono para el juicio. Y en ese único juicio final, en esa única sentencia final, todos tendremos que comparecer. Sean creyentes o no, sean judíos o no, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo, todos tendremos que comparecer. Y eso es importante para nosotros, porque allí tendremos que reunirnos, toda la creación presente, todos los hombres presentes, a rendir cuentas. Ahora, noten lo siguiente. En la primera parte del versículo dice que el juez está presente. Es decir, el juez está sentado, presente, para el juicio. ¿Pero qué hace la creación? Huye. Entonces, mientras el juez está presente, la creación está ausente. Hay toda una contradicción, ¿cierto? O un contraste en lo que está sucediendo. El juez sentado, listo para impartir justicia. Y la creación, huyendo, para no ser juzgada. ¿Desde cuándo la creación huye para no ser juzgada? Desde Génesis 3. ¿Recuerdan qué pasó con Génesis 3 cuando Dios le dice al hombre en Génesis 2 que no coma del árbol que está en el centro del huerto, y luego en Génesis 3 él come? Cuando el Señor viene a hablar con el hombre, con Adán y Eva que está en el huerto, no los encuentra, ¿recuerdan? Sí. ¿Qué hicieron ellos? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Huyeron. Normalmente, sí, la Biblia no lo registra, pero permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Normalmente el Señor venía todos los días a hablar con ellos. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Pues en el valle, ¿sí? Estaban libres, se dejaban ver, se encontraban con el Señor y charlaban, escuchaban su voz y atendían sus mandatos. Pero en este día que ellos desobedecen, ellos no están libres, o no están a la luz del sol, o no están allí en el valle tranquilos para dejarse ver, sino que ellos apenas desobedecen, lo primero que hacen es esconderse. Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer pecan, y en lugar de acercarse al trono de la justicia, en lugar de acercarse al trono de la gracia para recibir misericordia, ¿qué es lo que ellos hacen? Huyen, se esconden. Y cuando el Señor viene en Génesis 3, recuerden la primera pregunta que el Señor le hace: ¿dónde estás tú? Sí, o como dijéramos nosotros en un lenguaje más popular, ¿dónde te metiste? ¿Sí? ¿O dónde estás escondido? ¿Estaban jugando a las escondidas? ¿Huyendo de la presencia omnisciente y omnipresente del Salvador y Juez Creador? Pensó Adán y Eva que refundiéndose detrás de un matorral, o refundiéndose detrás de los arbustos, o escondiéndose detrás de un árbol, o en una caverna, iban a pasar desapercibidos. Qué ingenuos somos nosotros, ¿sí? Qué torpes somos de pensar que podemos esconder nuestras acciones y escondernos del gran juez. ¿Se acuerdan cuando un gran personaje del pueblo de Israel escondió unas riquezas que Dios les había dicho que no tomaran? Acán, ¿sí se acuerdan? Que Dios les había dicho: no tomen nada de este pueblo, déjenlo perder, quemen todo, destruyen todo, porque todo es anatema, todo es maldito lo que ellos tienen. Pero Acán, a escondidas, tomó dos objetos y fue y los escondió debajo de su tienda. ¿Se acuerdan? Un manto babilónico y un lingote de oro. Y dice la Biblia que luego el ejército se presentó y perdió la batalla. Había un anatema o alguien maldito en el pueblo y echaron suertes. Pero cuando eso se dio o se puso en público, Acán no salió y dijo: soy yo el ladrón, yo escondí algo y soy yo, júzguenme a mí. ¿Lo hizo Acán? No. Esperó que se echaran suertes y cada vez se acercaban hacia él, pero él no se atrevía a decir o a denunciar y decir: soy yo el responsable, hasta que el juicio definitivamente o la suerte cayó sobre él y fue consumido con toda su familia. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel?
Y Dios va y le pide cuentas y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dice Caín? ¿Acaso soy yo guardián? ¿Debo yo responder por mi hermano? ¿Soy yo el escolta, el guardián, el cuidandero, el niñero de mi hermano? Es decir, ¿qué hizo Caín? Huyó. Y desde Génesis 3, desde Génesis 4, todos los hombres, cuando pecamos, en lugar de ir al trono de Dios, ¿qué hacemos? Huimos. Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Lo que la Biblia dice es, hasta el cielo y la tierra huyen de su responsabilidad. Nunca cuando nosotros obramos mal y nos preguntan, ¿tú lo hiciste? Nunca decimos. ¿Qué decimos? Yo soy inocente. Yo soy inocente. Y hay una presunción en la ley civil que dice que uno es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Pero la Biblia no tiene presunciones. La Biblia lo que dice es, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos estamos bajo la ira de Dios hasta que se demuestre lo contrario. Todos estamos separados de Dios hasta que se demuestre lo contrario. Contrario al pensamiento del hombre, ¿cierto? El hombre es todos somos inocentes. Nos lavamos las manos y decimos somos inocentes. La ley de Dios dice todos estamos bajo maldición, todos estamos bajo pecado y todos estamos bajo condenación hasta que en el trono de Dios se demuestre lo contrario. El versículo dice, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo. Ahora la pregunta es, ¿por qué huye el cielo y la tierra? Juan no registra que haya sucedido nada como para que ellos huyan o salgan despavoridos. ¿Por qué huyen? Podemos decir que huyen por varias razones, ¿cierto? Lo primero que podemos decir que huyen es porque ellos son pecadores. El cielo, la tierra y todas las criaturas, es decir, el hombre y la mujer, son pecadores y no pueden soportar la justicia y la santidad de Dios. Entonces todo pecador huye, todo pecador se esconde, todo pecador se refunde, todo pecador se mimetiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es culpable, porque es pecador. Pero en segundo lugar, el cielo y la tierra huyen porque no soportan la santidad y la pureza del trono. ¿Qué característica tiene el trono? Versículo 20, 11. Y vi un gran trono blanco. Tiene dos características importantes ese trono. Primero, es un gran trono, enorme, majestuoso, gigante, nunca antes visto. Es un trono sublime, un trono gigantesco, un trono que va a albergar todas las naciones de la tierra y todos los hombres que han vivido en la tierra. Es un trono majestuoso. Cuando dice gran, entiéndase la majestuosidad, la grandeza, la magnitud, la sublimidad del trono, ¿sí? Es un gran trono, ¿sí? O como uno dijera, un super trono, ¿sí? O un trono enorme o gigante. Esa es una característica del trono y nunca los hombres han estado en un trono tan gigante, tan majestuoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen apenas ven ese trono? Huyen, se escapan porque dice es un trono enorme, me da mucho miedo, terror. Pero en segundo lugar dice que ese trono era blanco. Y me llama mucho la atención porque solo en este lugar de la Escritura dice que el trono del juicio va a ser blanco. No hay otro lugar de la Biblia donde tenga una mención al trono de Dios y diga que sea blanco. Aquí es el único lugar y dice que el trono es blanco. ¿Qué significa que sea blanco? Primero, que es puro, que es limpio, que es cristalino, que es santo, que es perfecto, que es un trono diáfano, que es un trono que no tiene ninguna asociación con maldad, con engaño, con miseria, con asesinato, con sangre. Es un trono puro en el sentido pleno del término, diáfano, santo, clarísimo, purísimo. La pureza y la grandeza del trono aterrorizan a la nación. La grandeza y la santidad del trono de Dios sacan corriendo a cualquier pecador y ellos buscan escondederos. La pregunta es, ¿dónde se esconden? ¿A dónde huye el pecador? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde son los escondites preferidos del pecador? Recuerden que ya vimos que es el pozo, ¿cierto? Los lugares oscuros, los lugares tenebrosos, los lugares donde hay más maldad, es donde él se esconde. Un pecador nunca sale a la luz del día a hacer su pecado o a cometer su pecado, sino que él se esconde en los lugares más tenebrosos. Él huye de la luz. El trono de Dios es luz, es blanco, es puro, y él huye hacia la oscuridad. O sea, es todo lo antagónico.
Si el gran trono de Dios es puro, ¿a dónde huye el impío? Pues al oscuro, a lo tenebroso, a lo sucio, a lo perverso, contrario o en oposición o en antagonismo al trono de Dios, porque Él no soporta la luz. Dice la Biblia, mientras el juez está presente en el trono, la creación está ausente. La creación huye o huyeron. Es interesante porque aunque habla del cielo y la tierra, realmente quien huye no es el cielo y la tierra. ¿Quién es el que huye? El hombre pecador que está en la tierra y todos los seres creados que están en el cielo huyen de la presencia de Dios, hablando especialmente de aquella rebelión que hubo en el cielo, donde huyen de aquel que los puede auxiliar. Ahora la pregunta es, si el hombre huye del médico, ¿qué respuesta tiene para su enfermedad? Si huye del juez que lo puede absolver, ¿qué respuesta tiene en cuanto a su justicia? Si huye de aquel que lo puede nutrir y darle vida, ¿qué esperanza tiene para él sobrevivir? ¿Sí me hago entender? Si usted está enfermo y en lugar de ir al médico huye del médico, la pregunta es, ¿se puede sanar o no? Si usted está con hambre y en lugar de ir a buscar alimento huye y desprecia el alimento, ¿usted puede nutrirse y salvarse del hambre? Pues claro que no. Si usted está necesitado y en lugar de decir tengo necesidades, dice no tengo necesidad y no permite que nadie le ayude, ¿qué esperanza tiene? Pues la respuesta es ninguna. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Mientras el juez está presto para atender todos los casos, ¿qué hacen los hombres en pecado o en necesidad? Huyen. Huyen en contravía en lugar de ir a él a buscar ayuda, de tal manera que esa condición o esa realidad, en lugar de darles esperanza a estos pecadores, lo que hace es incriminarlos. Porque si usted ve que si usted abre la puerta de su casa y ve que alguien sale corriendo, ¿usted qué es lo primero que piensa? Pues ese es un ladrón, o un maleante, o estaba haciendo algo malo. Porque como dice por ahí un dicho, el que nada debe, nada teme. Si yo salgo al patio y veo que alguien corre, yo digo, pues debe ser un ladrón, porque una persona, si es mi vecino, no sale corriendo y me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo amaneció, vecino? ¿O qué hubo? ¿Cómo está? Pero si él sale corriendo, lo único que me indica es que él es una persona peligrosa y que es culpable. Porque el que huye se incrimina. Es decir, él mismo indica, o es la lectura que da con sus acciones, de que él es responsable de un juicio o que está bajo condición de sentencia en el juicio de Dios, porque él huyó. Y aquí lo que la Biblia dice es: las naciones huyeron. ¿Sabía usted que cuando el pecador huye de la presencia de Dios, lo que hace él es mismo incriminarse? Él mismo está diciendo: yo soy tan malo, tan perverso, que tengo que recibir un juicio, pero prefiero huir de él. Yo soy tan malo y tan condenado que no quiero acercarme a la oportunidad de restaurarme, porque yo estoy bajo condenación. Eso es lo que hace. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se escondieron y el Señor les dice: ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan cuál fue la segunda pregunta que les hizo el Señor? ¿Has comido o han comido del fruto que les dije que no comieran? Es decir, el acto o el hecho de esconderse los incriminó directamente. Ellos inmediatamente dijeron: sí, obramos mal y por eso estamos escondidos. La pregunta es: ¿quién no se esconde de la presencia de Dios? Desde Génesis 3, ¿quién no se esconde? Todos se esconden, todos nos escondemos. ¿Por qué? Porque no podemos soportar la santidad del trono y porque nuestros pecados nos condenan o nos delatan ante el trono transparente de Dios y ante el trono justo de Dios. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es: el gran trono blanco, ¿desde cuándo está en rigor? ¿Desde cuándo está puesto en el escenario y tomando nota atenta de todos los acontecimientos? Para algunos ese trono todavía no se ha erigido. Para muchos ese trono todavía falta que lo pongan y lo organicen y lo muestren al público. Pero lo que la Biblia nos registra es que desde que el primer hombre huyó, ya el trono estaba. Es decir, desde Génesis, en el comienzo de la creación, ya hay un trono, hay un reino, hay un rey, hay un juez, hay unas normas dictadas y hay unos
sindicados que deben comparecer ante el trono de Dios. Entonces, desde Génesis hay un trono, y desde Génesis los que están sindicados huyen de ese trono. Ahora, ¿por qué huyen? Porque sus obras son malas. Ustedes y yo también huimos. Ustedes y yo también nos escondemos. Ustedes y yo también tenemos muchas cosas que ocultamos de personas y también de Dios, pretendiendo que van a pasar ocultas o que van a pasar desapercibidas. Pero la Biblia dice que todo está expuesto delante de aquel creador y sustentador de todas las cosas. No hay nada que podamos esconder. De pronto lo podemos esconder de la justicia civil. De pronto podemos evitar un juicio civil, o podemos evitar también un reproche público. Podemos esconderlo de nuestros seres queridos, de muchas personas podemos esconder nuestros pensamientos o nuestros hechos. Podemos ocultar nuestras obras, pero la pregunta es, ¿podemos ocultarlas delante de Dios? La respuesta es imposible. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. El gran juez presente y la gran creación ausente. El juez listo y la creación huyendo. ¿Cómo les parece? Siendo que Dios creó al hombre y la mujer para su propia gloria, ¿no debiera estar el hombre y la mujer frente al trono de Dios en su presencia constantemente? Si el fin principal del hombre es la gloria de Dios y gozarnos en Él por siempre, ¿no deberíamos estar todos los seres humanos rendidos a Dios en todo momento y ocasión? Pero miren que este texto lo que dice es que aunque el fin principal del hombre es la gloria de Dios, lo que el hombre hace no es deleitarse en Dios, sino deleitarse en sus propias concupiscencias. Este texto le da razón a Romanos 1, 2 y 3. Habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios. Se rebelaron, se opusieron y se fueron en contra de Dios. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué le hizo Dios al hombre para que el hombre se opusiera? ¿Qué hizo Dios al hombre? ¿O en qué cosa no fue claro Dios para que el hombre desobedeciera? Génesis 2, no comerás de este árbol, de todo lo demás puedes comer, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué parte de eso no es clara? ¿Qué parte fue confusa o fue ambigua? ¿Dónde hay letra menuda en esa ley? ¿Por qué en el acto seguido del capítulo 3 el hombre peca y en lugar de correr a Dios y decir, Señor, desobedecimos, violamos tu ley, hicimos lo opuesto a lo que tú nos ordenaste, lo primero que ellos deciden hacer es esconderse? Pues no se han dado cuenta que es lo que hacemos nosotros. Obramos mal y lo primero que hacemos es escondernos, y lo segundo es buscar una buena excusa. Eso es lo segundo. Apenas nos van descubriendo, tenemos muy buenas excusas, mentiras, engaños, argumentos falaces para decir, yo no fui. No, a mí que me esculquen, yo no fui. Pero todas las pruebas dicen que yo fui. Todas las pruebas dicen que yo soy pecador hasta que se demuestre lo contrario. La creación huye porque el trono de Dios es santo. Mientras todos los hombres estamos manchados de sangre, mientras todos los hombres estamos manchados de pecado, mientras todos estamos siendo culpados de maldad, de asesinato, de robo, de adulterio, el trono de Dios es santo y perfecto. No pueden congeniar esas dos realidades. Una realidad de pecado, de inmundicia y de perversión, con una realidad de santidad, de pureza en el trono de Dios. Por eso la creación huye. Y va a huir un buen tiempo. Y ha huido durante 6.000 años de historia. Pero ¿será que toda la historia, la creación va a permanecer huyendo? Al final, ¿qué dice la Biblia? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y es necesario, es conveniente que los libros sean abiertos y que todos tengamos que rendir cuentas. Es conveniente que las obras sean expuestas y que tengamos que rendir cuentas y recibamos un veredicto. El cielo y la tierra pasarán, pero la ley de Dios, la palabra de Dios que es justa y verdadera, no pasará, sino que permanece para siempre. Y lo tercero que yo quiero que notemos en esta mañana, en esta enseñanza ante el trono blanco, es la parte final del versículo. Dice, y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esa parte final del versículo nos da un resultado o una frase, una expresión aclaratoria que indica que aunque el cielo y la tierra huyan, no hay lugar donde pueda huir, o no hay lugar donde pueda refugiarse. O dicho de otra manera, aunque el hombre y la mujer huyan, escondiéndose y excusándose y argumentando contra Dios, no hay excusa para el impío. ¿Sí me hago entender? No hay excusa para el impío. El impío puede huir. ¿Sí? El malvado puede esconderse, puede hacerse vestidos de hojas de higuera, puede tener buenos argumentos, como el hombre que dijo la mujer que me diste, o como la mujer que dijo la serpiente me engañó, o como el argumento de Caín que dijo, ¿y quién dijo que yo tengo que velar por mi hermano? Podemos tener muy buenos argumentos, podemos ser expertos en alegatos para defendernos, pero no hay excusa. Lo que dice en la parte final del versículo es, y ningún lugar se encontró para ellos. Tradúzcase, no hay excusa para el impío. El impío puede huir donde quiera, puede refugiarse donde quiera, pero donde él vaya, su conciencia lo acusa de que él es pecador. Y la ley de Dios lo condena. Y la voz de Dios también lo alcanza y su presencia. No se encontró lugar para ellos. Miren lo importante, estamos hablando de la tierra y el cielo, estamos hablando del juicio de Dios, estamos hablando de que la tierra y el cielo huyen de la presencia de Dios, pero no hay lugar donde puedan huir. Y esto me parece muy interesante porque debiéramos tener en cuenta esto para no huir. Si yo sé que voy a ser descubierto, si yo sé que tarde o temprano la verdad sale a la superficie, ¿qué debiera yo hacer? Obré mal, ¿qué debo hacer? Pues afrontar las implicaciones o las consecuencias, o entregarme. Pero son pocas las personas que cuando los indican, se entregan. La mayoría huyen, buscan abogado, se asesoran, buscan defensa, buscan argumentos, borran pruebas, eliminan historiales. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser enfrentado al juez o a la justicia. Pero aquí dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, ¿dónde puede ir el impío que se pueda esconder y esté seguro? ¿O por cuánto tiempo puede esconderse que no pueda ser traído al juicio a rendir cuentas? Cuando la Biblia dice no se encontró ningún lugar para ellos, uno dice imposible, porque si hay muchos lugares donde uno se puede esconder, ¿o no? Hay muchos criminales que se han escondido muy bien, se han cambiado de continente, se van a fincas, se van a cavernas, se hacen cirugías, cambian de identidad y se han escondido. Hay algunos que públicamente han sido muertos, pero ellos no los han matado. Simplemente hacen una muerte simbólica y ellos desaparecen de la historia, pero nunca fueron juzgados. Y uno dice, lo lograron. Sí pudieron esconderse. Si hay cavernas seguras, si hay refugios seguros, si hay fortalezas donde un impío, un pecador o un reo se puede esconder. Hay países aliados que pueden salvaguardar la vida o refugiar la vida o asilar a aquellos criminales. Nosotros sabemos que siempre hay naciones o gobiernos que se prestan para asilar a los reos o para asilar a los culpables que huyen de otras naciones y ahí se salvaguardan hasta que mueren. Entonces uno dice, sí hay lugar donde refugiarse, sí hay lugar donde esconderse, pero la Biblia dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la condición o sentido común nuestro que nos dice que sí hay lugares donde escondernos? ¿O a la Biblia que nos dice que no hay lugar donde escondernos? Puede que esos criminales se escondan de la justicia civil, puede que huyan de sus países y se refugien en otros países, puede que no reparen a las víctimas, puede que no se enfrenten a la justicia nacional, puede que sean ocultados, que cambien de identidad, que pasen desapercibidos, pero no van a poder esconderse del único y perfecto juez que está frente al gran trono blanco, es decir, ante Jesucristo, el juez eterno de toda la tierra. ¿Sí me voy a entender? No se halló ningún lugar para ellos, es decir, no pueden esconderse los impíos. Ahora, ¿por qué ellos no se pueden esconder? ¿Por qué no se encuentra un lugar seguro donde ellos puedan ocultarse, no puedan mimetizarse, no puedan refugiarse? Yo creería que por lo menos por 3 razones. Porque aunque ellos se escondan en el lugar más seguro, ¿saben de quién no pueden huir?
de su propia conciencia. Ellos no pueden esconderse y decir mi conciencia la dejo aquí y yo me voy sin conciencia. ¿Sí me hago entender? Es decir, donde uno vaya, ¿qué va con uno? La conciencia. Su conciencia. ¿Y qué le dice la conciencia al culpable o al pecador? Que obró mal, que él hizo mal. ¿Sí? Un asesino puede decir yo no lo maté, se pueden ocultar pruebas, aún el juez puede absolverlo, pero ¿qué sabe el asesino? Que él lo mató. Y donde él vaya, todos los días de su vida, su conciencia, ¿qué función cumple? Le va a decir asesino, 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 asesino. Las mamás que abortan, las mujeres que abortan, ellas pueden ampararse bajo las sentencias de la Corte de Absolución, ellas pueden ampararse bajo la aprobación civil de que no hay ninguna penalidad para ellas por un aborto. Nadie puede enterarse, posiblemente la mamá, el esposo, el papá de ese hijo, las hermanas, los amigos, todo el mundo puede no saber que ella abortó, pero ¿quién sabe que ella abortó? Esa mujer. Y esa conciencia la acusará de día y de noche que ella abortó. No se puede librar de eso. Por eso dice, no se halló lugar donde esconderse ni donde estar seguros, porque la conciencia nos acusa todo el tiempo de nuestras maldades y de nuestras perversiones. Entonces, en primer lugar, no podemos escondernos de la justicia de Dios porque la conciencia va con nosotros y nos acusa. ¿Sí les ha pasado a ustedes? Cuando uno obra mal y uno no se ha arrepentido, ¿qué es lo que hace la conciencia? Nos está acusando, nos recrimina, nos indica cada día que hemos obrado mal, y eso es una excelente función que Dios nos dio por creación ontológica de regalarnos la conciencia. De tal manera que aunque nadie me acuse, mi propia conciencia me acusa. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que a veces salen a desfilar por las calles y dicen que todo el mundo los persigue? Pero yo nunca he visto que nadie los persiga. Es decir, ¿qué es lo que los persigue a ellos? Su propia conciencia. Su propia conciencia les dice lo que estás haciendo no está correcto, tus acciones no son buenas, tus creencias no son buenas, tus obras no son buenas, y entonces ellos miran para todos lados desesperados y dicen, todo el mundo me persigue, todo el mundo me acusa, pero no, nadie los está acusando. Y saben que por eso salió un término que hoy en día lo están usando jurídicamente, y es el término de la homofobia. Es decir, todos los demás persiguen, discriminan y acusan a una población. Y la pregunta, ¿y eso es cierto? Yo no he visto que nadie persiga, ni acuse, ni discrimine. ¿Qué es lo que acusa? La propia conciencia de esas personas, y de cualquier pecado y cualquier condición nos acusa de que nosotros somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la Biblia dice no se halló lugar para que la tierra y el cielo huya o se esconda, lo que está diciendo es, aunque ellos corran y se refugien en lo más remoto o en lo más recóndito, allí está la conciencia diciendo, eres pecador, eres malvado, has obrado mal, estás bajo la ira de Dios. Pues recuerden que dijimos que hay otro texto público que nos recuerda la justicia de Dios. Ese texto público, recuerden que primero la conciencia, pero un segundo texto, un segundo insumo que tenemos para poder saber que Dios existe y que Dios es veraz y justo en la creación. ¿Recuerdan? Es decir, la creación no puede huir de la misma creación. O el hombre no puede huir de la misma creación. Miren que hoy en día el hombre quiere ir a Marte, quiere ir a la Luna, quiere ir a los astros, a los satélites, intentando escapar. Pero aunque llegara a la Luna o a Marte o a Júpiter, a Plutón, donde fuese, eso también hace parte de la creación. ¿Y qué hace la creación constantemente? ¿Qué nos testifica la creación? ¿Qué nos predica la creación todo el tiempo? Que Dios existe y que Dios es juez. ¿Recuerdan las dos cosas que Dios nos encargó predicar y testificar? Que Jesús es Dios y que Él es juez de vivos y muertos. ¿Qué testifica la creación todos los días? Cuando ustedes salen y observan el firmamento, ¿qué testifica la creación? Cuando hay tormentas, cuando hay tempestades, cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay erupciones de volcanes, cuando hay epidemias como la que estamos viviendo a través de un germen biológico que se transmite a través del mismo ambiente, ¿qué nos recuerda la creación? ¿Qué nos recuerda la biología? ¿Qué nos recuerda la astronomía? ¿Qué nos recuerda? Que Dios existe y que Jesús es juez de vivos y muertos.
Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero así funciona. ¿Sí me hago entender? El pecador huye de la presencia de Dios, pero no puede huir de su propia conciencia, que lo está acusando. Y no puede huir de la propia creación, que todo lo que le muestra es Dios existe. ¿Sí se han dado cuenta cómo esta pandemia tiene acorralado al mundo entero? Los millonarios, los científicos, los médicos, los más inteligentes, los más poderosos, no saben qué hacer con esto. No saben cómo evitar. Están muriendo los ricos, los pobres, los iletrados, los doctos, están muriendo de toda la raza, de todas las condiciones. Los países más afectados ni siquiera son los países pobres. Los países más afectados son los países ricos. Es muy interesante eso. La comunidad científica no sabe qué hacer, no sabe cómo combatir esto, están desesperados. ¿Por qué? Porque la creación cuenta que Dios existe y que Dios es juez. Yo le pregunto, esta realidad que está viviendo el mundo entero, que tiene confinado más de la mitad de la población en sus casas, encerrados, acorralados, luego no es un claro testimonio de que Dios existe. Luego no es un claro testimonio de que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. ¿O ustedes piensan que es algo pasajero? Es una demostración pública, es una demostración biológica, es una demostración ambiental, permítame, es una demostración viral de que Dios existe, de que Dios es juez y que tenemos que arrepentir. Entonces el hombre huye. La pregunta es, ¿puede huir de su propia conciencia? No. Imposible. La segunda pregunta es, ¿puede huir de la propia creación? Que le adviertan a través de eventos sobrenaturales de la creación como terremotos, temblores, tsunamis, escasez, sequías, vendavales, tornados o situaciones virales. ¿Puede huir? No puede huir. Por eso es torpe que el hombre quiera huir de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, ¿puede huir el hombre de la ley de Dios y de la presencia de Dios que está en todo lugar? La respuesta tampoco. No puede huir. Recuerden que Adán y Eva se escondieron, se refundieron en el bosque, se escondieron en lo más oculto, se mimetizaron con hojas verdes para no ser vistos, se camuflaron. La pregunta es, ¿pasaron desapercibidos? ¿Allá no los alcanzó la voz de Dios? ¿Allá no lograron escuchar la voz de Dios llamándolos a cuentas? Y tuvieron que salir de su escondite. Caín se escondió también. Acán se escondió. Ananías y Zafira se escondieron. Todos nos hemos escondido. La pregunta es, ¿hay un lugar, hay un escondite donde no escuchemos la voz de Dios y su presencia no nos alcance? El salmista dice, ¿a dónde huiré? Si subiese, si fuese, si bajase, si descendiese, allí estás tú. ¿Recuerdan un profeta típico en la Escritura que huyó lejos de la presencia de Dios? Ese es uno de los profetas más patéticos de la Biblia. Predicaba a Dios y no conocía que Dios es omnisciente y omnipresente. Huye de la presencia de Dios, se va lejos a Tarsis huyendo de la presencia de Dios. Y cuando el juicio del tornado, la tempestad en el alta mar lo alcanza, ¿qué dice? Écheme a lo profundo de la mar. Y ahí se acabó todo. Pero no contaba con la providencia de Dios. Hermanos queridos, cuando la Biblia dice que la tierra huye, no es la tierra la que huye, es el pecador humillado y acorralado que huye. Pero la Biblia nos da una conclusión muy clara y muy contundente, pero no se encuentra lugar para que el impío huya. Es decir, por más que se esconda, por más que busque fortalezas donde ocultarse, o refugios o cavernas, no se encontró lugar para ellos. ¿Por qué no se encuentra lugar para el impío? Porque a él lo persigue su propia conciencia, que lo acusa, lo persigue la propia creación que le anuncia todos los días en todas las postales que Dios es real y existe. ¿Y qué más lo persigue? La presencia de Dios a través de la ley y a través de la justicia, que no lo deja estar tranquilo hasta que él se ponga a cuentas con el Creador.
El versículo de hoy dice que todos compareceremos ante el gran trono blanco. ¿Quiénes deben estar atemorizados de presentarse ante ese gran juez? Los que no se han arrepentido. Porque dice la Biblia que para ellos la sentencia final será malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y serán lanzados al fuego eterno. Pero para los creyentes, para las ovejas traídas por gracia, dice la Biblia que el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre a la gloria eterna. ¿Quiénes deben tener temor ante el gran trono blanco? Los incrédulos, los que están huyendo. ¿Quiénes no deben tener temor? Los creyentes, aquellos que han sido lavados con su sangre, aquellos que han sido redimidos por Jesucristo, aquellos que sabiamente han sido traídos al redil y que han sido perdonados, aquellos que están en el registro imborrable del libro de la vida y aquellos que han sido marcados con la marca del Cordero de Dios. Ellos no deben tener temor, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para aquellos que ya tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay ninguna condenación para aquellos que han rendido sus vidas a Jesucristo y aquellos que sus cuentas han sido borradas y han sido saldadas por la sangre de Cristo. No hay ninguna condenación. Dice la Biblia que ya el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Fue expuesta y clavada en la cruz y cumplida, saldada en su totalidad. Pero los que sí tienen que huir son los incrédulos. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios les manda a ellos? ¿Cuál es la notificación para ellos? Que no pueden huir. Y como no pueden huir, no hay lugar donde puedan huir o esconderse, solo hay una opción para ellos: arrepiéntanse de sus pecados. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir en todo tiempo, especialmente en estos momentos de angustia. Esto no es responsabilidad ni política, esto no es responsabilidad económica de ningún gobierno, esto no es responsabilidad de sistemas de salud o de salubridad, esto es responsabilidad de todo hombre si no se arrepiente. Prediquemos en estos días, hermanos queridos, por favor, el arrepentimiento. Esa es nuestra obligación, esto es lo más conveniente, que prediquemos el arrepentimiento, que Jesús es Dios, pero que Jesús es juez. Que si ellos se arrepienten, hay esperanza, y si no se arrepienten, hay de aquellos que siguen huyendo del Creador. ¿A dónde huiré? No hay lugar. Hermanos queridos, y para nosotros los creyentes que tenemos la esperanza en Cristo, nuestro Redentor, una mención pedagógica que la Biblia nos da es: no huyamos. ¿Por qué huir? Si pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Si somos culpables, ¿qué debemos hacer? Ir a nuestro Señor. Abogado tenemos. No huyamos, porque el que huye se incrimina y se distancia del trono de gracia. Pero el que peca y se arrepiente tiene esperanza, tiene salida y tiene restauración. Que el Señor nos ayude para que cada vez que pequemos, que es a diario, en lugar de huir y de sacar argumentos o justificaciones, que podamos decir: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Aquí estoy, soy un vil pecador. O como dijo el apóstol Pablo: soy el mayor de todos los pecadores. Que el Señor tenga misericordia de mí. Oremos. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres juez justo y perfecto. Gracias por recordarnos que tú estás en todo lugar y en toda circunstancia. Y por recordarnos que el trono no se puso ahora, sino que el trono siempre ha existido. Y tú siempre has estado sentado en el trono, listo para impartir justicia. Pero por ahora está dando la oportunidad a los hombres que se arrepienten. Y todavía hoy hay oportunidad, porque no has venido. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a nosotros que somos tus hijos. Ayuda a los incrédulos, Señor, a que se arrepientan y salven sus vidas. Señor, y recuérdanos a nosotros que tenemos que predicar y advertir que no hay lugar donde escondernos. Porque donde vayamos, allí tú nos alcanzas a través de la conciencia, a través de la creación, a través de tu ley y tu presencia justa. Ayúdanos a arrepentirnos y estar en paz contigo, porque situaciones como estas que alarman al mundo son medios muy, pero muy eficaces que tú usas, naturales, biológicos, para llamar al mundo entero al arrepentimiento. Permítenos saber leer las circunstancias, saber caminar en proporción a las circunstancias y saber obrar en la dirección correcta. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, a quien creemos y a quien confiamos. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.